A la hora de hablar de inseguridad, si hay algo que no hay que hacer, es no simplificar. Hay que tratar de contar las historias en toda su complejidad y ver cuál fue el eslabón que no funcionó en cada uno de esos lugares. Y después, sí, nosotros nos enojamos y nos enojamos mucho cuando encontramos a alguien que hizo mal su laburo. Javier Alonso es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces discutimos sobre qué pasa en el conurbano y le agradezco que haya venido. Así discutimos otra vez. Como siempre. Bien. Gracias por invitarme. ¿Qué está pasando en el conurbano? Porque todas las miradas están puestas sobre esa situación. Decir, bueno, hay algo que va a estallar en algún momento, cosas como la de Moreno. ¿Por qué se generan? Bueno, mirá, yo estaba escuchando lo que vos planteabas, lo que ustedes, el tema que estuvieron tratando en el bloque anterior, ¿no? Y vos viste que la fortaleza de una cadena se mide por la fortaleza del eslabón más débil. Sí, sí. Y lo que estamos viendo, vos fijate, esta última semana se produjeron diversos homicidios, mayormente, salvo un caso o dos, todos fueron de violencia interpersonal. Y justamente de los sectores, ocurren en los lugares más pobres, en los lugares más castigados, en una mezcla de problemas de salud mental, de gente en situación de calle, con problemas de consumos. Entonces, hay una situación de crecimiento, te diría más que del delito, del crecimiento de una violencia intempestiva. Lo vimos, si vos te acordás las imágenes de las fiestas, la cantidad de accidentes de tránsito que vimos donde se bajaban con palos y rompían los autos, chocaban, lastimaron gente. Y después mucho, mirá, el 40% de los homicidios se dieron en el marco de la violencia Entre conocidos. Intrafamiliar. Después tenemos 14 femicidios en el mes de enero. Y después tenés la violencia de medianera, ¿no? O las riñas. Y hoy el homicidio vinculado a un robo, por ejemplo, está en el orden del 10%. Yo siempre, y alguna vez lo discutimos, que la Argentina no es como Brasil, que tiene grandes bandas en las ciudades. Acá no hay grandes bandas. Sin embargo, digo, menos mal que no tenemos grandes bandas, pero lo que tenemos es un delito de pequeñas banditas ubicadas, que creo que ustedes han censado, que son como 200 pequeñas banditas, muchas veces pibe chorro, manejado por adultos, pero que esas pequeñas banditas son las que hacen esas seguidillas de robo, que una vez que salen a robar, salen en un auto, una moto, y roban una, dos, tres veces. Fíjate que hace poco uno de esos casos, que en 9 cuadras habían robado 3 veces y a la tercera terminaron. Se encuentran con un policía que le metió un tiro. Sí, yo te diría que hay como 3 instancias, tal vez, ¿no? Una que la tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es el narcotráfico. No lo tenemos que desestimar. El narcomenudeo. El narcomenudeo, sí. Que de algún lado que baja. no surge de la magia, ¿no? La provincia de Buenos Aires está a 1.500 kilómetros de la frontera. La droga que viene de países limítrofes recorre 1.500 kilómetros y se comercializa narcomenudeo en barrios de la provincia de Buenos Aires. Eso, y en eso te diría que es el AMBA. Eso es el AMBA. No hay mucha diferencia entre capital y conurbano. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenés un mercado de unos 17 millones de personas que consumen droga, hoy a un tipo de cambio que hace, que para mí no es menor. Sí, claro. ¿No? Hoy hace que esa comercialización y ese fenómeno del narcotráfico es transnacional. Así nacieron los narcos peruanos allá en los 90. Exactamente. ¿Te que acordás? Vinieron acá a la 1114, aprovechando el dólar barato. Exactamente. Y bueno, hoy 30 años tardó en desmantelar la primera gran generación de narcos peruanos, no, bueno, 20 y pico. Hoy tenés más, entra toda esa comercialización del comando brasilero, que es el que maneja la droga. PSC. Exactamente. Se comercializa con bandas de Paraguay que tienen una fuerte alianza con los monos. Y eso es lo que nosotros encontramos en el conurbano. Estamos haciendo un muy buen trabajo. Son los que la bajan. Exacto. Sí. Y que intentan, en la medida que nosotros fuimos corriendo a la banda de Chaquichana, Mameluco, ellos intentan quedarse, incluso confrontan bandas de esta banda de paraguayo vinculada a los monos con bandas locales, ¿sí? Y en la medida que nosotros los vamos desmantelando, se van reorganizando. En ese sentido estamos haciendo un buen trabajo con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo cortés no quita lo valiente, digamos. Uno tiene que reconocer eso. Es un trabajo de intercambio de información criminal. Identificamos las bandas. La ministra de Nación aisló a los líderes de las bandas narco. Eso en las cárceles. En las cárceles. Incluso
que estaban en cárceles provinciales y que se los llevó y que los aisló. Eso nos permite avanzar en desmantelar esa estructura de organización criminal más dura. Después hemos desmantelado bandas que robaban autos, eso nos permitió... Mira, antes de pasar a los autos, ¿encontraron ya fentanilo? No, hubo solo ¿Cortado este con año... la cocaína? Bueno, eso fue la droga envenenada. No, ahora. No, hubo... Porque hay mucho rumor de que hay hubo fentanilo. una denuncia que se vio incluso con las cámaras de un enfermero que había robado de un hospital. Sí, pero eso eran 3 ampollas. Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que por el tipo de consumo hay un sistema de alerta que detecta ese consumo, porque no es algo que pasa inadvertido. Entonces no estamos viendo todavía gente consumiendo fentanilo. En ese sentido, por lo menos Ni en la siquiera provincia de Buenos mezclado, Aires. ni siquiera cortado. No, ni siquiera mezclado. Pero sin embargo, en los operativos en la costa con los perros encontraron mucho tusi. Sí, tusi sí hay. Bueno, ahí hay un trabajo muy fuerte. Si se lo encontrás a consumidores que lo están vendiendo. Sí, tú sí hay. Entonces, digo, por un lado tenés esas estructuras narco y ahí lo que necesitamos es cambiar la legislación porque lo que me pide el gobernador es que seamos intolerantes con los puntos de venta narco. Y el problema es que vos sabés muy bien, para poder allanar una casa necesitas que el juez de garantía te dé la orden de allanamiento. Como está hecha... Bernie decía que tardaba promedio 6 meses. Sí, ponele que hoy con toda la energía que le ponemos son 4 meses. Pero te piden... En 4 meses, ¿sabes lo que facturan por día? Pero obvio, no. Pero además, ¿sabes cómo se debilita toda la autoridad? Entonces nosotros tenemos que poder romper y la ese bronca en los punto de vecinos que ven que pero durante claro, 4 meses porque tenés al además tipo vendiendo. empezás a tener todo un sistema de gente que consume, de gente que está Y muy roba violenta alrededor. y empieza a producir daño alrededor. Después tenés las estructuras de robo de motos, de robo de autos. Desarmamos una banda muy fuerte que se robó 3.000 autos del conurbano y a partir de haber desmantelado esa banda se enfrió mucho esa zona. Sí, eso que tenía en el camión. Lo que tenía en el camión, con el container. exactamente. Sí. Eso nos permitió que este mes de enero tengamos un 25% menos de robo en toda esa región. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es tu explicación de por qué hubo tantos policías de la ciudad atacados en el No, bueno, conurbano? eso... ¿Es la estadística, es la casualidad? Porque Eso- nadie puede pensar que lo van a perseguir porque no van de uniforme. Eso es primero, por supuesto que acompañamos a cada policía que es robado, en el caso del asesinato esclarecimos el homicidio, digamos, nos compenetramos con cada uno de los hechos. Ahora, cuando estábamos en el Ministerio de Seguridad de Nación, cuando Bullrich estuvo en su momento con Macri en el Ministerio de Seguridad de Nación, estaba Ritondo en provincia y Larreta en la ciudad. En esos 3 años de la policía de la ciudad murieron 7 policías y fueron atacados en promedio, como ellos dicen, fueron robados 1.000 policías por año. Entonces, si estamos en 20 robos en un mes, estamos mucho más abajo de los que siempre fueron las estadísticas. Lo que tenemos que entender es que todos los días se mueven 3,5 millones de personas de provincia a capital, de capital a provincia. Y en ese contexto hay robos. La pregunta es, ¿por qué los policías viven en los barrios más pobres del conurbano? Y otra vez volvemos a la situación de los más débiles. Hay barrios, esta semana la pregunta era, ¿cuáles son las zonas calientes? ¿Dónde están los problemas? Claramente vinculado al levante electoral. Claramente vinculado al electoral. Bueno, por eso. Ahora, Loma de Zamora. vos fijate dónde están la concentración. No nos olvidemos, tenemos un conurbano con 60% de pobreza, con un nivel de indigencia mucho más alto. Con un Estado con menos presupuesto que puede hacer menos cosas. Desde luminarias a patrullero, pasando por una cantidad de cosas. Sí, yo lo que diría es, Milei quiere hacerse cargo del logro de bajar la inflación, pero le endosa al gobierno de la provincia las consecuencias de haber bajado la inflación, ¿no? Porque todos sabemos que la inflación bajó fruto del ajuste terrible que hizo en el Estado. ¿Cuánta plata menos giraron a seguridad en este año que pasó? Más de A 700. provincia. Este año nosotros tendríamos... La hay nación una le ley, tendría que haber dado... hay una ley que está vigente, que indica que nos tienen que enviar un fondo que este año que pasó, el 24, tendría que haber sido 700.000 millones de pesos. ¿Sabes cuántos patrulleros son? No. 10.000 patrulleros. ¿No? Es un número. ¿Qué se hacía con qué hubiéramos hecho con esa plata? Pero si es una ley, porque... Bueno, porque el decreto 70 le permite reorganizar las partidas. Entonces, amparándose en ese decreto 70, no nos envía esos fondos. Con esos fondos, nosotros equipamos a la policía, con esos fondos... Equipaban. Claro, sí, por supuesto. Ahora tiene que sacar la la plata equipamos, después. no, digo, la equipamos a la policía. Con esos fondos se coparticipaba con los municipios tenían su centro de monitoreo, sus cámaras. Una cámara hoy sale una fortuna.
Entonces, si no se distribuye ese dinero al gobierno de la provincia y a los municipios, dinero que en realidad es el dinero que generamos, ¿no? La provincia aporta más del 40% de la coparticipación y recibe apenas el 20%. Esa injusta distribución se fue complementando con diferentes leyes. Una era esta, que no estamos recibiendo. Entonces hay un déficit. No obstante eso, el gobernador reasigna partida de la provincia, privilegia la seguridad sobre otros temas, invierte en patrulleros. Bueno, también está este debate de que a Kicillof no le interesa la seguridad porque no habla. Bueno, primero que el gobernador habla. Esta semana fuimos a Pinamar a inaugurar una base. Del tema, digo, no. Por eso, fuimos a Pinamar a inaugurar una base, habló bastante y justamente explicó cómo bajaron los homicidios en la provincia de Buenos Aires. Es interesante, ¿no? Porque el PRO, Juntos por el Cambio, con el gobierno de Vidal, hablaba de un montón de cosas y cuando llegamos nosotros encontramos... Mirá, hablemos de Moreno. ¿Sabes cuántos patrulleros tenía Moreno cuando llegamos nosotros? 7 patrulleros tenía Moreno. El Moreno de Vidal. ¿Vos te acordás la cantidad de homicidios que había en Moreno en los 4 años Vidal? Era Rosario prácticamente, tenía las tasas de Rosario Moreno. Hoy Moreno, solo el comando de patrulla, tiene 40 móviles, digamos, más todas las capas de fuerzas especiales, más toda la saturación que estamos haciendo. Entonces, a mí me parece que la decisión de las gobernantes se la ve en obras concretas, Tiene que ver con el equipamiento. Hoy, un vecino del 911 tiene un problema, un vecino del conurbano llama al 911 y el intendente en su municipalidad, en el centro de monitoreo, escucha ese llamado y sabe lo que está pasando y puede verificar cuánto tarda el patrullero en llegar, sabe a dónde está cada uno de los patrulleros. Todo eso fue una inversión tecnológica que hizo el gobernador para que no existan las zonas liberadas. Entonces, yo lo que creo es, ¿qué fenómeno estamos viendo? Estamos viendo un fenómeno de una violencia intempestiva, que es algo cultural, y que se manifiesta más en los lugares más vulnerables. Sí, también con un sistema judicial que vos ves los antecedentes de un tipo cuando comete un crimen, como el de Moreno, el que acuchilló, después primero acuchilla a un vendedor ambulante y después mata al repartidor. Y cuando ves, ¿cómo está libre? Bueno, es nuestra policía. También lo hemos discutido muchas veces, pero nuestra policía, en la gestión anterior, del ministro anterior, y en mi gestión lo detuvo 2 veces a esa persona. Las 2 veces para que esté preso. Esa el persona 20 de enero lo detuvieron en una tentativa de robo y con todos los antecedentes. Y en el 24 lo detuvimos. Sí, pero además cada vez que salió de la cárcel en el mes lo volvieron. Ese tipo tenía que estar preso. Pero ustedes no se preguntan cómo es que lo soltaron. Bueno, pero eso... ¿O no se lo pueden preguntar? No, sí, yo me lo pregunto, lo digo al aire, se lo comunico a la sociedad. Al juez o al fiscal yo encuentro los antecedentes y los jueces de garantía dependen de la Corte, no dependen del gobernador los jueces. ¿No? No, por supuesto. Bueno, y los fiscales dependen del procurador. Entonces, nosotros tenemos una estadística, cuando nosotros decimos... Procurador que de Cambiemos, que lo puso Cambiemos. Bueno, ese procurador es autónomo, no es de nuestra fuerza política y es una persona que cumple con su función institucional. Es el procurador el que dice que bajaron los homicidios. Es el procurador el que va a decir que los delitos subieron aproximadamente un 7% el año pasado, de un año al otro, cuando en otras jurisdicciones subieron mucho más. Esperamos esas estadísticas. Nuestras estadísticas las audita un ente autónomo que no depende del Poder Ejecutivo. Entonces, yo lo que veo es que hay una embestida... Pero la bronca de la gente está... Bueno, pero si vos entrevistás a una persona que le robaron, ¿qué te va a decir la persona? Es lógica esa bronca. Yo vivo en el conurbano, mis equipos de gestión viven en el conurbano, mi familia vive en el conurbano, mis amigos viven en el conurbano... Y sufren esto también, no tapamos la realidad con la mano. Sí. Yo no digo que esto no exista. Ahí el doctor Baquete quiere preguntar algo. Ministro, yo sé que usted no somos amigos, sé que trabaja, sé que la policía no puede dar una respuesta a los robos en tiempos de Twitter, como yo lo llamo. Antes la gente escribía una carta, ahora escribe un Twitter. Ahora la gente anda dando vuelta 2 en una moto y deciden en qué momento, en 10 segundos, cometer un atraco y la policía no va a llegar, no puede llegar. Va a llegar con tecnología, va a llegar con cuando los intendentes se comprometan. No es que no soy corporativo, no voy a defender a los jueces de garantía, pero ninguno tiene un negocio para tener un narcomenudeo, un juez de garantía para no dar un allanamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo los intendentes y la policía? Porque el intendente conoce el territorio, inclusive más que el policía, con la tecnología, por ejemplo, para prevenir el robo de motos, 2 circulando. Por ejemplo, sé que en Esteban Echeverría, en Ezeiza dispusieron que
tienen que sacar un acompañante por ordenanza para subirse a una moto, menores de 12 años no lo necesitan porque los llevan al colegio. Entonces, ¿cuál es la tecnología que están empezando a aplicar para...? Porque el tema de las motos es un flagelo. Sí. Bueno, yo te diría que hay 135 intendentes, hay muchos intendentes que están muy comprometidos, otros no tanto, digamos, y hay un trabajo. Nosotros hicimos una reforma importante de la policía para darle la responsabilidad a cada intendente de que arme su plan integral de seguridad, y toda la policía está organizada para que haya un jefe de policía en cada municipio con la libertad de armar de un programa de operaciones en coordinación con el intendente. Y la verdad que hay municipios, vos citás Ezeiza, la verdad que la mayoría del conurbano están muy comprometidos con la seguridad. Vos hablás de las motos. En los últimos meses incautamos 300.000 motos. ¿Cuántas? 300.000. 300.000 motos revisamos. No incautamos, perdón. Revisamos 300.000 motos en los controles. Incautamos, te diría, más de 25.000. ¿Sí? Que con pedido de secuestro. ¿Y dónde van a parar todas esas motos? Y esas motos van a parar a los pabellones municipales, van a parar hay muchas motos que el que la está manejando está usando una moto robada. Sí, Digo, claro. no estoy. Y esa moto está sucia con sangre seguramente, ¿Seguro? ¿no? Porque alguien disparó o alguien la robó esa moto. Entonces, es un problema, la policía trabaja, hemos bajado ese delito. También es el delito que parece que la moto la agarra uno, después la agarra el otro, la agarra... Hay chat de motos robadas. Sí, claro, Facebook Market. Facebook Market, Está bueno... La moto Talleme, está si nos lleno, cansamos de hay contarlo. chat de WhatsApp, de todo eso, muchos chats donde nosotros los usamos para investigar también. Entonces, yo lo que creo es que no hay soluciones mágicas. ¿Cuál es la verdadera magnitud de los pibes chorros, de los menores? Mirá, nosotros tenemos 5.200.000 pibes en la escuela. Y 4.000 pibes, de alguna manera, llegan a las comisarías de todas las edades por estar vinculados a alguna transgresión a la ley, ¿sí? La verdad que en términos estadísticos, imagínate que es poco. Lo que pasa es que esos pocos, esos 4.000, sí, pero hay un quilombo de órdago. Hay un problema. Mirá, un pibe de 12, 13 años que comete un delito grave, un intento de homicidio, un robo, termina encerrado en un instituto de menores. Tenga 12 años, 14 años, la edad que tenga, en el marco de la ley de responsabilidad penal juvenil. El problema es que ese pibe ya mató. Entonces, vos lo que te das cuenta atrás, por eso yo te hablo de ese eslabón débil, que hay una familia que no se hizo cargo de ese pibe, donde nosotros tenemos que poder separar esos pibes de las familias. ¿Viste? A mí me parece más interesante Sí, pero muchas ser más veces eficiente. los vuelven a mandar Bueno, a la hay toda una parte de la justicia de menores que privilegia el derecho de la madre a mantener vínculo con el pibe, que yo lo entiendo, Sí, porque no- eso es no cuando la importante. familia forma parte el del problema es problema. cuando la familia le hace un daño a ese pibe, ¿entendés? Y cuando ese pibe a los 6 años, además de que no le dieron bola, está malnutrido, es abusado sexualmente en la casa muchas veces, ese pibe entra a la escuela primaria, a los 2, 3 años deja la escuela, y si hay una bandita en ese barrio, enseguida empieza a ranchar con esa bandita, empieza a consumir, siguen abusando de él sexualmente, hasta que le dan un arma. Entonces vos tenés un pibe de 12 años que fue abusado sexualmente, que la familia no se hizo cargo, que tiene seguramente un montón de problemas psicológicos, que consume droga y que le dan un arma. Sí, es una ¿Qué bomba es de eso? tiempo. Es una bomba de tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que poder profundizar ese tema con la justicia de menores, ser mucho más agresivos en separar a esos pibes de las familias, en crear un sistema que vaya por ese lado, por ocuparse de los menores. Y después, el otro gran tema que tenemos que poder resolver es el de las armas. Ahí tenemos un abogado, me lo va a decir, pero hay una diferenciación clara entre un arma civil y un arma militar, un arma de guerra. Entonces, Fito, ¿qué pasa cuando encuentran a alguien con una 22 o una 32? Nada. Nada. Sí. En los hechos no pasa nada. No pasa. Ahora, la 22 y la 32 te mata igual Te que una mata 9 igual. milímetros o una 38. ¿Y por qué un delincuente que sale con un arma libada, con un arma que sale a robar, con un arma libada, con un arma que no tiene una aportación, ¿para qué sale con un arma si no es para matar? Una herramienta de diálogo. Sí, Hernán, pero... Sí, Javier, ¿cómo estás? Te tal? pregunto por algunos cuestionamientos que hubo en relación a la cuestión Moreno. ¿Sí? Te diría de dirigentes afines al gobernador. El primero es Grabois, que habló de bochornosa represión respecto de lo de Moreno. Y te agrego un segundo, yo lo vi en algunas redes, lo vi en un dirigente afín a Magari y demás, que decía que un 40% de la planta de los policías no estaba cumpliendo con sus funciones, que
usted como ministro tenía que revisar. Bueno, respecto al primer punto, destrozaron dos patrullas de defensa civil de la municipalidad, rompieron todos los vidrios de la municipalidad y decidimos intervenir cuando iban a prender fuego. No sé qué más quiere que hagamos para hacer cesar ese delito. Yo puedo entender el enojo de los familiares, de los amigos, entiendo que ese dolor es imposible de asimilar, pero no por eso le van a destruir el edificio público, van a destruir las patrullas, van a pegar a la policía. Hay un límite para todo y ese límite se puso como corresponde. Le guste a quien le guste. Le guste a quien le guste. Después, si hay un dirigente que cree que la policía no está trabajando, tiene que hacer la denuncia. Lo puede hacer en asuntos internos. Le recomiendo que la haga, porque no nos podemos manejar así gratuitamente, digamos. Hay un área de asuntos internos, puede ir a una fiscalía, si no, y hacer la denuncia si quiere, y que nos investiguen. Para eso estamos. Javier, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias.